Saludos cordiales a todos. Vamos a continuar con nuestro episodio número 70, Carta a los Hebreos. Estamos analizando todavía el capítulo 5 y el título principal es que Jesús reúne los requisitos necesarios para ser nuestro sumo sacerdote. Vamos a analizar la segunda parte. Déjeme borrar aquí, por favor. Perfecto. Y continuamos. En el video anterior nos quedamos analizando un punto. Era el asunto de lo que significa la palabra para siempre. Y tengo que explicarles a ustedes que la frase para siempre, como aparece en el capítulo 5, versículo 5, versículo 6, donde dice: como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre. Esa frase podría significar solamente mientras perdura el tiempo determinado en donde se usa la frase. Incluso también la frase aplica para el sacerdocio de Jesús. El sacerdocio de nuestro Señor Jesús solamente ha de durar durante toda la era cristiana, y ese sacerdocio va a finalizar cuando venga su segunda venida. Esto es importante. Por lo tanto, también tenemos que entender que el sacerdocio arónico, el sacerdocio de Aarón, terminó o duró solamente durante la era de la existencia de la ley mosaica. Y una vez que termina la era mosaica, finaliza también el sacerdocio arónico. Vamos a mirar aquí en el libro de Éxodo, capítulo 40, verso 15, en donde aparece el nombramiento precisamente del sacerdocio arónico y la frase como Moisés la transcribe. Capítulo 40 de Éxodo, verso 15, dice así: y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Instrucción dada a Moisés cuando debería de ungir a Aarón y a sus descendientes. Luego en el libro de Números, en el capítulo 25, en el verso 13, unas cuantas páginas más adelante, también encontramos la repetición de la duración también del sacerdocio de Aarón. Números 25, verso 13. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Entonces, para un mejor entendimiento, el sacerdocio arónico o la frase para siempre solamente significa durante una era determinada. Vuelvo a repetir, en el caso de nuestro Señor Jesucristo es sacerdote para siempre durante la era cristiana. Una vez que Él venga en su segunda venida, su sacerdocio finaliza, pues al levantar su iglesia, toda su iglesia estará en presencia del Señor. E igualmente el sacerdocio arónico, el sacerdocio judaico, solamente iba a durar durante la época en que perdurara el periodo antiguo testamentario, el periodo mosaico. Una vez dada esta explicación, continuamos. El término, vuelvo a repetir, es limitado entonces por la expresión, cuando dice para siempre, según sus generaciones, o según nada más durante ese periodo, como leímos en Éxodo 40:15. El sacerdocio de Cristo perdura a lo largo de la era cristiana. Entonces, ¿qué va a hacer Cristo Jesús? Cuando Él venga, va a devolver el reino al Padre. Y de ahí en adelante, parece improbable que Cristo continúe intercediendo por nosotros, pues ya todos estaremos en la presencia del Padre. Según eso lo leemos y lo entendemos al analizar 1 Corintios capítulo 15, verso 24 al 28. Voy a leer 1 Corintios capítulo 15, versos del 24 al 28. Comenzamos lectura. 1 Corintios 15, versos 24 al 28. Luego el fin, cuando entregue el reino al Padre,
al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él, hablando de Cristo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Si no estamos haciendo una mala interpretación del párrafo, entonces el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo desaparecerá hasta su segunda venida, cuando entregará el reino al Padre. Importante esto, porque ciertamente ese sumo sacerdocio de Cristo y el reinado mediador como rey por parte de Cristo dejarán de ser ya necesarios. En el cielo ya no habrá más pecado, por lo tanto, consecuentemente, no tendremos más necesidad de una ofrenda por el pecado, ni de que Jesús interceda por nosotros. Vamos a mirar los párrafos de Apocalipsis 21-27 y comprenderemos mejor esta sección. Apocalipsis 21, verso 27 dice así: No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hablando ya de la vida eterna con Jesús después del final de los tiempos. También en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, verso 25, la cita dice de esta manera: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nuevamente, la frase salvar perpetuamente es solamente mientras dure la era cristiana. Posteriormente, ya van a estar con el Señor todos los salvados. Entonces ya no habrá necesidad de más salvación por parte de Cristo, puesto que el mundo desaparecerá y todos los que se hayan inscritos en el libro del Cordero, Apocalipsis 21-27, ya estaremos con el Señor. Muy bien, una vez dada esta información, nos pasamos al siguiente título. Cristo Jesús oró con poder. Por esa razón, Él también reúne los requisitos necesarios para ser nuestro sumo sacerdote. Miren, en el versículo 7, capítulo 5 de Hebreos, en el verso 7, dice el texto: Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Una segunda verdad importante acerca de Jesús es que Él oró con poder. En el capítulo 4 de Hebreos, versos del 14 al 16, leemos lo siguiente: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese párrafo enviado a los cristianos se les llama a orar. En el versículo 7 da el ejemplo supremo de oración. Por supuesto, es el versículo 7 del capítulo 5, donde dice: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. En su oración, pese a que Jesús ofreció su vida por nosotros, estas oraciones las ofreció por sí mismo. Esto comienza a contestar la pregunta que dice: ¿se compadece de nosotros? Cristo Jesús, ¿se compadece de nosotros como pecadores? Pues la carne y la sangre no pueden entrar al cielo.
Primera de Corintios capítulo 15, verso 50. Y el cuerpo glorificado de Jesús está ya ahora, en esta época, libre de las debilidades y dolencias de la carne que tenía mientras estuvo en la tierra. El párrafo de Filipenses capítulo 3, verso 21, vamos a tomar todas las citas que sean necesarias. Filipenses capítulo 3, verso 21, dice así: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Lo que Jesús dice en Filipenses, que cuando ya llegue el momento de la resurrección final, del juicio final, el mismo Señor con su poder va a transformar el cuerpo de todos los cristianos. También los no cristianos van a ser transformados en su cuerpo, pero ellos serán transformados para poder resistir el sufrimiento eterno, mientras que los cristianos serán transformados para poder resistir la eternidad al lado del Padre. Ahora bien, el cuerpo, ¿cómo puede él todavía, estando ya ahora en el cielo y habiendo dejado atrás sus padecimientos y sufrimientos, cómo puede Cristo sentir por nosotros? Bueno, la respuesta es que Él, Cristo Jesús, recuerda perfecta y totalmente la más difícil noche de sus vidas, la noche previa a su crucifixión, cuando experimentó el sudor que era como grandes gotas de sangre, según se narra en Lucas 22, verso 44. Voy a leer cómo Lucas narra el sufrimiento de Cristo en capítulo 22, verso 44. Y noten ustedes las frases que dice Lucas. Dice así, 22, verso 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lo cual nos habla acerca de la intensidad de la oración de nuestro Señor, de tal forma que se pudieron comprimir las venas de su frente, y estaba sudando, y al sudar exudaba sangre, gotas de sangre. Dice más el párrafo, ese versículo 7 del capítulo 5 de Hebreos tiene que ser una referencia al sufrimiento experimentado por nuestro Señor Jesucristo en el monte de Getsemaní, donde en preparación para su muerte por toda la humanidad, soportó la agonía suprema de estar en la cruz resistiendo el peso de su cuerpo hasta el momento en que él mismo entrega su vida. Y él estuvo ahí, él vivió como entre los hombres como hombre, y ahora mantiene totalmente los recuerdos de esos días. Ya está en los cielos, pero por supuesto que recuerda los sufrimientos experimentados en su cuerpo en los días de su crucifixión. Lucas, el médico amado, compasivo médico, describió el sufrimiento en Getsemaní usando la palabra agonía en el capítulo 22, verso 44 de Lucas que acabo de leer, para referirse a lo que Cristo experimentó en ese lugar. Esta es la única vez que la palabra agonía es usada para referirse a lo que Cristo experimentó. No se encuentra en relación con la cruz, sino en relación a la oración que estaba presentando él en la noche al estar orando. Ahora bien, un comentarista llamado Thomas Hewitt dijo: la gran agonía del Salvador del mundo permanecerá por siempre como un misterio para nosotros, al igual que otros aspectos de su sufrimiento. Tal vez esto sea cierto, sin embargo. Vamos a explorar algunas ideas acerca de sus oraciones durante lo que pasó esa noche en el huerto. Primero, si bien Jesús oró porque sintió temor, también se sometió al plan de Dios. Jesús tuvo temor en el huerto, sin embargo,
Eso no es algo de que avergonzarse. El hecho de que hubiera tenido temor lo hace parecer aún más compasivo con nosotros. Nosotros los humanos nos conmovemos profundamente por su disposición. Bueno, digo los humanos, en realidad deberíamos de ser los cristianos, pues la generalidad de los humanos, al no aceptar a Cristo, no importa, no le da importancia al sufrimiento del Señor. Así que los cristianos entendemos esto, que nos conmovemos por su disposición a soportar tal agonía a nuestro favor. ¿Por qué esa disposición? Porque Jesús pudo haberse rehusado. Jesús pudo haber solicitado la ayuda de los cientos y miles de ángeles para que vinieran y lo rescataran, para que se evitara el sufrimiento en la cruz. Pero entonces el cristianismo no existiría. Ni usted ni yo tendríamos la oportunidad de emigrar al cielo después de nuestra muerte física, si Jesús nos hubiera entregado. Así que, cuando él menciona la copa de muerte, significa que no le fue quitado a Jesús la vida, sino que él la entregó. Ahora bien, Dios contestó su oración en el huerto. Jesús le indicó a Pedro que él, el mismo Cristo, había de beber esa copa, refiriéndose a que tenía que pasar ese sufrimiento. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 11, vamos a ver el extracto de la conversación con Pedro, capítulo 18 de Juan, verso 11. Se los leo. Dice así: Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Como diciéndole, o traduciendo, que la voluntad que él tenía que ejecutar la iba a realizar. Pedro, en el huerto de Getsemaní, al mirar que se acercaban los colaboradores de los sacerdotes para capturar a Cristo, sacó su espada y peleó, poco pero peleó, y le logró cortar una oreja a un hombre llamado Malco. Cuando Jesús miró eso, le dijo: guarda la espada. ¿Qué acaso no he de beber la copa que mi padre me dijo que bebiera? Y entonces, tomando la oreja, la volvió a poner en la cabeza de Malco, y la escritura nos dice que la oreja otra vez fue restituida. Ahora bien, continuamos. Lo que estamos mirando aquí es que Cristo estuvo dispuesto a pasar el sufrimiento que le esperaba. Sin embargo, estuvo muy triste, eso sí es verdad, casi al punto de morir en el huerto, por la tristeza que estaba experimentando, más que por el sufrimiento que le esperaba, por el sentimiento que tenía al saber, recuerden que Jesús es Dios, al saber que al pasar los cientos de años en el futuro y aún en su cercanía, en los años posteriores de su sacrificio, muchísima gente iba a rechazar el cristianismo, así como en la actualidad muchísima gente de la humanidad terrenal rechaza el cristianismo, rechaza obedecer el evangelio y aún sigue apegado a sus costumbres y sus tradiciones. Tradiciones que son humanas, no tienen el aval de Dios. Un ángel del cielo lo fortaleció, según nos dice Mateo 26, 38 y Lucas 22, 43. Vamos a mirar Mateo primero, Mateo 26, 38, y veamos cómo es fortalecido Jesús en su sufrimiento. En el capítulo 26 de Mateo, en el verso 38, dice así el texto: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y en Lucas 22, verso 43, veamos más, donde Jesús expresa que está bastante triste. Lucas 22, 43, dice el párrafo de esta manera: y se le apareció un ángel
del cielo para fortalecerle. Por supuesto que tenemos que leer en coordinación Mateo y Lucas, porque hay situaciones que Mateo no narra, pero que Lucas complementa, o Juan, o Marcos. Bien, seguimos. Así que su sufrimiento en Getsemaní y el hecho de que su copa de muerte no le fue quitada, lo califica aún más para que tenga la capacidad de compadecerse de nosotros cuando nuestras oraciones parezcan no ser contestadas ni podamos explicar el misterio de nuestras pruebas. Sobre todo los cristianos, que frecuentemente nos quejamos por los dolores y sufrimientos que experimentamos en vida y que nos atrevemos a mencionar que por qué los cristianos pasamos por estas pruebas tan duras, cuando miramos que multitudes de gentes que no son cristianos aparentemente no están experimentando. Y no debemos actuar de esa manera, porque la gente no cristiana no tiene la promesa de la salvación eterna. Quiero decir, sí tiene la promesa, pero no acepta la promesa de la salvación eterna. Y los cristianos la hemos aceptado en el momento que obedecimos el Evangelio. Así que cuando sintamos dolor, tristeza y no entendamos el porqué de nuestro sufrimiento, recordemos lo que nuestro Señor Jesús pasó en Getsemaní una noche antes de su crucifixión. Así que el temor reverente que invadió el corazón de Cristo no podía ser solamente el temor de morir, porque si ese fuera el caso, entonces otros santos, otros cristianos, murieron aparentemente con mucho más valor que nuestro Señor Jesucristo. Nos referimos a los cristianos de años posteriores que fueron martirizados cruelmente por los romanos cuando eran arrojados en vida, vivos, a los leones en los coliseos romanos para entretener al populacho, para darle rienda suelta a su sed de sangre y bueno, experimentaron dolores muy crueles estos cristianos. Así que nuestro Señor Jesús, cuando está sufriendo, está en esos momentos muy triste, no es porque tenga temor a la muerte. Miren, la palabra usada aquí, que se traduce como piedad, o como temor reverente, o como temor, no es la palabra común griega de fobia, phobos, sino que es la palabra eulabeía, que es un término usado solamente en hebreos en todo el Nuevo Testamento. No hagan mucho caso de esos términos griegos, que estamos mencionando. Son simplemente para explicar la diferencia de los términos. Pero nada más. El hecho de saber o no saber griego no hace más santo, más cristiano a una persona, o no saberlo. Así que en el capítulo 12, verso 28 de Hebreos, se va a traducir como reverencia. Déjenme leer Hebreos 12, 28. Dice así: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. En donde aparece aquí la palabra reverencia. No es fobia, sino que es, precisamente la palabra que acabo de mencionar, es eulabeía. Bien, continuamos. Su temor fue un temor reverente, que significa o comprende la situación de una sumisión total a su Padre. Esa palabra también puede significar ansiedad. De los escritores eruditos que consultamos, el señor Thompson, que por cierto existe una Biblia, la Biblia Thompson, que es muy amplia en información, el señor Thompson escribió: la ansiedad de Cristo debe ser entendido en el sentido de la declaración que significa el temor particular de Jesús, que era el temor a la muerte, en que cuando fue escuchado pudo vencer ese miedo. ¿Tuvo un poco de temor Cristo Jesús? Sí, pero pudo vencer ese temor.
Se ha hecho notar que también es gramaticalmente posible traducir el versículo 7 como sigue. Dice el versículo 7. Tú eres sacerdote para siempre, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Se puede traducir así: habiendo sido escuchado, fue librado del temor. Si de esta manera entendemos el pasaje, este se convierte en una ilustración perfecta de la posibilidad de que nuestras ansiedades o nuestros temores sean quitados, así como Pablo enseñó en Filipenses capítulo 4, versos del 4 al 7. Vamos a ver Filipenses capítulo 4, del 4 al 7, donde Pablo les habla a los de Filipos y les explica esta situación. Veamos aquí Filipenses capítulo 4, versos del 4 al 7. Dice el texto 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo que Pablo está recomendando es que al acogernos a la protección amorosa de Cristo Jesús por medio de la oración, el Señor nos elimina el temor, la ansiedad temporal que tengamos. Voy a continuar hablando sobre la ansiedad en el próximo video. Tenga usted saludos cordiales, que la pase bien. Adiós.